Hola, las cifras del PIB de Estados Unidos fueron publicadas, pero no dieron ninguna pista sobre cuándo será el aumento de la Fed. Hablé con Ranko Beric, de Monex. Ranko, los datos del PIB de Estados Unidos se revisaron fuertemente a la baja. Los economistas dicen que eso no es tan malo. ¿Qué piensa usted? Creo que probablemente hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, esa cifra no fue tan mala como se esperaba. Las predicciones promedio estaban cerca de 0,9% de contracción. Lo que tuvimos fue una contracción de 0,7%. Fue mejor de lo esperado. En segundo lugar, creo que es un argumento válido decir que la economía estadounidense no se contrajo tanto como algunos analistas previeron para el primer trimestre. Recientemente algunos datos fueron muy positivos, por ejemplo los datos del mercado de la vivienda. Los pedidos de bienes duraderos básicos se recuperaron, la inflación es razonablemente firme. Además, la Reserva Federal, que toma las decisiones sobre la política monetaria de Estados Unidos, parece pensar en general que los datos débiles del primer trimestre fueron puntuales o un efecto estacional, en lugar de algo que debería preocupar seriamente a los mercados. Los resultados de esta semana deben contribuir a ese pensamiento. Yo soy el tipo de persona que siempre ve el vaso medio vacío con respecto a ese tipo de datos. La gente está hablando de la fuerza del dólar y también sobre el impacto de los precios bajos de la energía. Esos dos factores deben seguir siendo importantes en la economía estadounidense, ¿cierto? Cierto. Por ejemplo, la inversión en el sector de extracción de petróleo sufrirá un golpe, no hay duda de eso. La economía estadounidense, sin embargo, es muy diferente de la economía australiana, por ejemplo, donde la desaceleración en la inversión en la minería, petróleo y gas tuvo un gran efecto estructural en el mercado laboral. Estamos viendo esos efectos en el mercado laboral de Estados Unidos y tal vez también en las inversiones, pero eso no afectó mucho a la economía estadounidense, pues es muy grande y hay un sólido crecimiento en otros sectores. Potencialmente podríamos ver áreas como el sector de la vivienda y el consumo cubrir el espacio dejado por la extracción de petróleo y gas. Además, está el hecho de que, sí, los ingresos provenientes de los productos de petróleo y gas se redujeron, pero al mismo tiempo los precios más bajos de la energía actúan como una reducción de impuestos para la economía en general. En su opinión, ¿qué piensa Janet Yellen de esos números? Sus últimos comentarios parecen apuntar a un aumento de las tasas en este año. ¿Cree usted que esos números cambien su punto de vista? No, de ninguna manera. Me imagino que si la Fed tiene una lista de chequeo, este es un gran punto a favor para el primer trimestre, pues eso muestra que la Fed tenía razón al no entrar en pánico cuando los datos estadounidenses comenzaron a caer en los 2 primeros meses del año. ¿Cree que vamos a tener un aumento de tasas este año? Por supuesto. Claro. ¿Y el dólar se fortalecerá nuevamente? El dólar cayó bastante, pero en términos del índice del dólar ha estado subiendo recientemente. Cierto, tuvimos una tendencia muy fuerte de fuerza del dólar a mediados del año pasado y hasta enero, y también en este año, y luego vimos lo que yo describiría como una pequeña corrección. Mi predicción para el futuro en general apuesto por el crecimiento del dólar, pero podemos entrar en un periodo de movimiento horizontal o de volatilidad, mientras que el resto de los datos del primer trimestre son procesados. Tenemos la situación en Grecia, entre otras cosas. El tiempo de Grecia se está agotando. ¿Es usted optimista? ¿Cree que va a llegar a un acuerdo? Sí, de manera general, evaluando la situación, creo que la base para un acuerdo entre Grecia y sus acreedores es que llegar a un acuerdo tiene demasiado sentido como para fracasar. Creo que sería una tragedia si no ocurre, porque hay una base sólida para un acuerdo. Esa base, como analizamos anteriormente, es que Grecia haga reformas en su economía, y eso implicará potencialmente algunas acciones que serán difíciles de digerir para los electores griegos, pero a cambio, Grecia ganaría metas de superávit fiscal más flexible y potencialmente hasta un rescate. Estamos empezando a ver poco a poco cómo se encienden las luces. Esa es la solución correcta, y creo que eso es lo que sucederá. Por último, vamos a hablar del par euro-dólar. ¿Qué significa eso para la tasa del par euro-dólar? Hay dos escenarios positivos: el fortalecimiento de la economía estadounidense y potencialmente tendremos una solución para la zona euro. ¿Qué significa eso para la tasa del par euro-dólar? Esa es una buena pregunta, porque para saber lo que va a suceder con el par euro-dólar, primero vamos a tener un rally de alivio cuando el acuerdo se cierre. ¿Hasta dónde irá? Eso dependerá de una serie de cosas, pero creo que ciertamente si se elimina el riesgo de una salida tumultuosa de Grecia o de morosidad de los bonos griegos, veremos el fortalecimiento del euro. Sin embargo, creo que en el mediano plazo, los fundamentos de la economía indican
indican que la inflación va a ser mucho más fuerte en Estados Unidos, el mercado de trabajo será más fuerte y por eso la política monetaria será mucho más firme en Estados Unidos que en Europa. La semana que viene tendremos la conferencia de prensa del BCE y Draghi fue muy claro con relación al hecho de que, aun cuando las condiciones económicas mejoren un poco, el BCE continuará con su programa de flexibilización cuantitativa. Ranko, muchas gracias por su participación. Sigan conectados a Dukascopy TV. Hasta luego.